Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a tratar de resumir los dos documentos que la compañera vicepresidenta Rosario Murillo circuló en relación a la preparación para el periodo lluvioso de mayo a julio del presente año. Los documentos permiten a que tengamos una visión compartida sobre cuál es el posible escenario que vamos a tener en los próximos 3 meses con respecto a las lluvias, así como las acciones de preparación que debemos realizar a lo inmediato para que tengamos una población mejor preparada, una organización mejor preparada ante situaciones adversas como las que hemos tenido en los años recientes en los periodos lluviosos. Rápidamente quiero comentarles que, como hemos señalado en otras oportunidades, hablar del periodo lluvioso nos debe hacer pensar rápidamente al menos en 5 aspectos que son importantes a tomarse en consideración cuando hablamos de las lluvias y su impacto en la población. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración el aspecto de las inundaciones. Tenemos zonas del país que todos conocemos donde la vulnerabilidad a que se tenga una inundación es bastante conocida. De hecho, principalmente en las zonas costeras, tanto del Caribe como de los lagos, todos conocemos los puntos vulnerables a los temas de inundación. Igualmente queremos llamar la atención que otro componente importante a tenerse presente para la preparación de las personas, familias y comunidades es el tema de los vientos. En general en las zonas montañosas en este periodo se intensifican y pueden generar una serie de problemas frente a los cuales debemos estar preparados. Las tormentas eléctricas son otros aspectos que tenemos que tener presente, especialmente en las zonas secas de la zona del Pacífico, de tal manera que podamos hacer que la población tome sus cuidados, sus precauciones frente a la presencia de tormentas eléctricas. Un tema importante que nos ha dejado situaciones de emergencia es precisamente el tema de los deslizamientos, especialmente en las zonas montañosas, en las laderas de volcanes, cerros, y con mucho cuidado que debemos de tomar, por ejemplo, en islas como la de Ometepe, en la que ya hemos tenido experiencias pasadas. Un quinto aspecto que debemos de tomar en consideración es el tema de las marejadas. Debemos de prever que en el periodo lluvioso también se presentan estos fenómenos que pueden provocar afectaciones a las poblaciones que viven en las zonas bajas. Un tema que sin lugar a duda debemos de tomar en consideración es la presencia de fenómenos meteorológicos de consideración, como es el caso de las tormentas tropicales y los huracanes. De acuerdo a los pronósticos, se tiene previsto que al menos en la zona del Caribe se van a presentar unos 14 fenómenos meteorológicos. Ya inclusive se tiene el nombre de algunos de ellos. 7 de estos fenómenos pueden avanzar hasta la categoría de huracán y 3 podrían ser huracanes de categoría 3 a 5. Queremos recordar que, si bien es cierto, en general cuando hablamos de estos pronósticos nos referimos al Caribe, tenemos que recordar
que también estamos en el corredor de huracanes y que estos pueden provenir tanto del Caribe como del Pacífico. De hecho, se tiene ya algunas previsiones que vamos a tener alrededor de unas 18 tormentas tropicales en la zona del Pacífico, unos 13 huracanes también, y algunos que podrán llegar a ser categoría 4 o 3, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud. Recordemos que independientemente de dónde provienen los huracanes, casi siempre, especialmente aquellos que tienen una amplia magnitud, pues van a afectar amplios territorios del país. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el posible escenario de la lluvia? Según los pronósticos, se espera que se va a tener un régimen de lluvias normales, lo que significa que esto puede ser un incremento de las precipitaciones de hasta un 15% o que en algunas zonas también sea un poco por debajo de ese 15% de las normas históricas. No se prevé que haya déficit importante, así que se irá haciendo, digamos, el patrón de comportamiento de la lluvia. Como todos conocen, vamos del Pacífico hacia el Atlántico o hacia el Caribe. Se espera que para el 15 de mayo se vayan instalando las lluvias, de tal manera que tenemos el tiempo suficiente para prepararnos, para organizar desde las familias, las comunidades, los municipios, todo el andamiaje necesario para poder estar listo ante determinadas circunstancias. Bien, tomando en cuenta que vamos a tener lluvias con esta característica, que aparentemente vamos a tener también una época de huracanes que comienza el 1 de junio con bastante actividad, es obligación de nuestra parte prepararnos. De tal manera que también esa preparación debe incluir lo que en el documento se ha dado en llamar las distintas medidas que debemos de tomar, tanto de prevención, de previsión, para que tengamos lo más adecuadamente preparada a las familias, a las comunidades frente a estos fenómenos. Hemos sugerido que todo este proceso de preparación comience desde el hogar, desde la familia, desde las comunidades. Esto es muy importante. Recordemos que de nada sirve que únicamente estemos preparadas las instituciones si las personas, si las familias, las comunidades no saben qué hacer. Por tanto, es importante que iniciemos un proceso de sensibilización, como se señala en el documento, a nivel de cada barrio, comarca, especialmente aquellas que tienen historia y antecedentes de inundaciones, de afectaciones cuando hay los fenómenos meteorológicos intensos, de aquellas comunidades que están en zonas muy bajas, próximas a ríos o a las zonas costeras. Entre las medidas de prevención se sugiere que desde el hogar, desde las comunidades, se realicen acciones de limpieza que aseguren de que no vaya a ser la basura la causa fundamental de inundación. Hemos tenido en los últimos años experiencias de ese tipo, donde la causa fundamental de la inundación ha sido el mal manejo de la basura, cauces que están llenos de basura, ¿verdad? Drenajes que están llenos de basura, alcantarillas que están llenas de basura, y que al llegar las lluvias intensas provocan, digamos, inundaciones. Pero también es importante que en el hogar, ¿verdad? Se realicen estas tareas. Los techos, ¿verdad? La limpieza de los techos, la limpieza de todo lo que signifique eliminar del hogar esa basura, va a contribuir enormemente a que reduzcamos el impacto de la lluvia. A nivel municipal es importante que hagamos una campaña donde precisamente en el segundo documento se les indica las recomendaciones para las familias y comunidades para reducir el impacto de la lluvia. Es importante que a lo inmediato hagamos divulgación que permita que las poblaciones comiencen a pensar objetivamente que mucho de lo que pueden reducir el impacto de la lluvia esté en sus manos.
Es importante que entonces utilicemos los medios de comunicación local, radios, canales de televisión, etcétera, de tal manera que vayamos creando ese clima en el cual las personas, las familias, las comunidades, vayamos preparándonos, inclusive psicológicamente, para estar listos ante las situaciones lluviosas. Es importante que los gobiernos locales apoyen todas estas campañas de limpieza. Estamos sugiriendo que el segundo, tercero y cuarto fin de semana lo dediquemos a hacer limpieza en las comunidades, lógicamente comenzando desde la casa. En las comunidades asegurar que todo lo que significa drenaje, todo lo que signifique cauce, quede limpio, para evitar que precisamente por la acumulación de basura o de materiales de desecho de distintos tipos vayamos a tener una situación de inundación. Es importante que los gobiernos locales hagan un esfuerzo para que aquellos ámbitos donde hay conglomerados humanos, como son los mercados, los parques, las instalaciones deportivas, etcétera, las unidades comunitarias, los centros comunitarios, puedan estar precisamente preparados para que no sufran el impacto de la lluvia. ¿Qué requerimos hacer como previsión en este proceso de preparación? Necesitamos, en primer lugar, actualizar, que las familias actualicen los planes de emergencia para el invierno. Es importante que cada familia cuente con su plan familiar. Y hemos dicho que el plan familiar debe tener 3 ejes importantes. Uno, que la familia reconozca cuáles son los peligros, los riesgos a los cuales está expuesta en su casa, en su entorno, en la comunidad. Eso es bien importante. Segundo, de que la familia pueda comprender cómo debe autoprotegerse al momento de la lluvia y durante la lluvia. ¿Cuál es el papel que va a jugar cada miembro de la familia? Entonces, estamos hablando de una visión activa frente al fenómeno de la lluvia y no pasiva. No seguir esperando que sean los bomberos, que sean las instituciones de primera respuesta las que vayan a resolver el problema en el hogar. Es importante que en cada casa se haga una evaluación de esos puntos críticos en el hogar, llámese la presencia de una letrina, llámese la presencia de un sumidero, de un árbol que ya tiene muchos años y que amerita ser podado para evitar que al momento de la lluvia genere un problema en el hogar. Como comunidad es importante que vayamos identificando cuáles son esos puntos críticos que afectan a la familia, a las comunidades. Es importante que la comunidad tenga claro los peligros que corren cuando hay un cauce cerca, un paso peatonal, ¿verdad?, que tiene algunos riesgos en la época de lluvia, etc. Y lógicamente llegar al punto de que una vez identificados los riesgos, los peligros, ¿verdad?, las exposiciones riesgosas para la familia y para la comunidad, pues lógicamente actualizar los planes de evacuación. Quiero recordarles a muchos de ustedes las situaciones que vivimos el último trimestre del año pasado, lo que las lluvias nos demostraron ya en un momento de mayor intensidad, de que muchas de las rutas de evacuación que habíamos identificado, como lo habíamos hecho en época de déficit de lluvia, pues no nos habían servido de mucho a la hora de situaciones como la que vivimos el año pasado. Yo quisiera insistir que es importante no solamente identificar por dónde las familias deben evacuar, sino también tener claro el sitio seguro, tener claro cómo debe asegurarse de que esa ruta y que ese sitio no va a ser afectado por la lluvia, de tal manera que pueda más bien llegar a servir hasta de un nuevo riego para la familia. Es importante, y aquí quiero recordarles a todos, que aquellas comunidades que están muy próximas a la ribera de los ríos deben desarrollar y debemos organizar un sistema de comunicación y alerta temprana que permita advertirle a esta familia de cómo debe actuar, o mejor dicho, cómo poner en práctica las medidas de evacuación frente a una situación.
Igualmente debemos alertar a aquellas familias, a aquellas comunidades que están en laderas donde hay deslizamiento. Por tanto, tenemos que tener esto como parte de nuestras prioridades en lo que sería la previsión que tenemos que tomar de cara a la lluvia. El otro elemento es que debemos de tratar de revisar cómo tenemos la organización del barrio. No basta con tener un buen plan si no revisamos la organización. Y esto implica los roles que deben de jugar desde los gabinetes de la familia, comunidad de vida, los CLS, en fin, las instituciones de primera respuesta, cómo van a estar articuladas. Como municipio, el Comupred debe revisar cómo está la situación de todas aquellas comunidades que tienen alto riesgo a inundaciones, a deslizamientos, etc. Y por tanto, tenerlas dentro de sus prioridades en el plan municipal. Es importante que los miembros del Comupred, ¿verdad?, prevean la revisión de cómo están organizadas estas comunidades, sus sistemas de alerta temprana, y al mismo tiempo preparar las condiciones organizativas necesarias para la atención a la hora de una situación de emergencia. El plan municipal debe incluir también aquellos planes contingentes de las instituciones de primera respuesta. Nos referimos al Cuerpo Unificado de Bomberos, la Policía, la Cruz Roja, donde exista, en fin, el Ministerio de Salud, porque es importante que tengamos las previsiones necesarias ante una situación de emergencia. Pero quisiera insistir que no pensemos en una situación de emergencia cotidiana. Tenemos que pensar en situaciones extremas como las que tuvimos el año pasado para que podamos dar una respuesta de calidad, digna y oportuna, que es la que se merece nuestra gente. Un elemento importante es que a nivel del Comupred deben revisar a fondo los recursos, la logística, las capacidades reales que existen. Tomar en consideración también recursos privados, de tal manera que podamos dar una respuesta rápida, oportuna a la población, al menos en las primeras 24 o 48 horas frente a una situación extrema. Debemos de ser capaces de involucrar más allá de los miembros del Comupred a otros sectores que puedan contribuir y apoyar la atención a las poblaciones. Igualmente, a nivel departamental es importante que tengamos claro cuáles son aquellos municipios con mayores niveles de vulnerabilidad, frente a los cuales nosotros debemos estar preparados. Debemos crear mecanismos de colaboración, de apoyo intermunicipal que permita también atender rápidamente a poblaciones que puedan verse afectadas en situaciones como las que hemos venido señalando. Luego tenemos el tema de la preparación. No basta con identificar los riesgos, no basta con que planifiquemos de qué manera vamos a reaccionar. Es importante también estar preparados. Ahí llegamos a ciertos aspectos que yo quisiera recalcar en cuanto a la preparación en general ante los fenómenos lluviosos. Debemos de revisar, y es importante que en las próximas 3 semanas revisemos cómo están nuestras brigadas, tanto comunitarias como municipales, desde el punto de vista de que sus miembros son capaces de trabajar y colaborar como equipo para la atención a la población. Debemos de revisar si cuentan con los medios mínimos para poder atender en determinadas circunstancias a sectores de la población altamente vulnerables, especialmente si hay poblaciones donde hay niños, embarazadas, adultos mayores, etcétera, que en una situación de emergencia van a requerir de algún apoyo. Durante esas 3 semanas que vamos a estar haciendo las operaciones limpieza, es importante que en cada municipio se programe encuentros, revisión con las brigadas comunitarias para ver cómo están preparadas para reaccionar a la hora de cualquier situación. Las brigadas municipales deben de dársele un tratamiento particular, porque hemos mencionado en otras oportunidades que es importante que contemos con un contingente de compañeros y compañeras
que puedan apoyar comunidades que puedan verse de manera muy intensa de acuerdo al comportamiento de la lluvia. Tenemos que revisar cómo está también la respuesta de las instituciones. Es importante. En el próximo ejercicio vamos a hacer y vamos a motivar a que las instituciones pongan en práctica mucho de sus habilidades y destrezas, pero dirigidas hacia el tema de las inundaciones, al manejo de las situaciones que provocan los huracanes, etc. Es importante también que revisemos cómo estamos como los Comupred. Yo quisiera instar a los colegas, a los compañeros a nivel de los Codepred, que es importante que chequeen en cada municipio del departamento cómo está la composición, la integración de los Comupred. Tenemos que cerciorarnos de que cada miembro del Comupred y que cada comisión dentro del Comupred tenga claro sus roles, sus papeles, lo que van a hacer a la hora de una situación de emergencia, de tal manera que podamos salir adelante ante cualquier situación que se nos presente. En los Comupred es importante revisar el funcionamiento del puesto de mando. Hemos insistido muchísimo en esto. El funcionamiento del puesto de mando debe implicar que las personas que trabajan o laboran en el puesto de mando, y no solamente me refiero a aquellas que están permanentemente, sino las que participan a través de roles, tienen que tener claro cuál es el papel que juega el puesto de mando, qué es lo que debe hacer una persona que está de turno vigilando. Es importante que superemos esa visión de estar esperando que nos avisen. Frente a situaciones lluviosas, es vital que desde el puesto de mando se monitoree activamente, especialmente aquellas comunidades donde ya conocemos que hay antecedentes de inundación, donde ya conocemos que hay antecedentes de que han habido dificultades tanto por las características de la lluvia como del terreno, e incluso también por el tipo de vivienda que tienen, que en muchos casos la expresión del impacto es que se les desploman paredes, se les desploman techos, etc. Nosotros creemos que debemos para este año tener incluida dentro de nuestras prioridades aquellas familias que viven en casas precarias. Recordemos que las lluvias provocan un daño insidioso en las paredes, ¿verdad? Con las lluvias los techos se tornan extremadamente pesados y esto hace que haya altas probabilidades que se produzcan daños en la infraestructura que puedan afectar a la familia. Tenemos que prepararnos, ¿verdad?, ante cualquier circunstancia y hay que organizar. Cada comisión de los Comupred debe jugar un rol específico, la comisión de operaciones, la comisión de logística, en fin, todo lo que signifique estar listo para situaciones de emergencia. Recordemos que la orientación de gobierno ha sido que en primer lugar vamos a agotar frente a situaciones de emergencia el uso de los recursos comunitarios. Esto significa que la primera opción siempre va a ser que las familias que se vean afectadas se trasladen temporalmente donde familiares, donde amigos o donde aquellas personas y familias que hayan dispuesto o que hayan puesto a disposición de la comunidad lo que llamamos las casas solidarias. Recordemos que las lluvias en general, así como en algún momento con rapidez provocan las inundaciones, también con rapidez regresan a sus cauces normales. De tal manera que su manejo debe hacerse con mucha prudencia y siguiendo los lineamientos que hemos venido discutiendo en los últimos años. Finalmente, quisiera insistir, ¿verdad?, que es importante que las instituciones desde el nivel municipal hasta el nivel departamental tengan planes contingentes. Sobre todo tenemos que hacer énfasis en el sistema educativo. Cada escuela, cada instituto debe tomar en consideración no solamente las características de la escuela, del instituto, los riesgos que puedan haber en su entorno, sino también todo aquel camino que tienen que transitar
los estudiantes para llegar desde sus casas hasta la institución. Es importante que se haga una campaña entre los estudiantes para que sean precavidos. Recordemos de que hemos tenido crecidas de ríos abruptas, de tal manera que no podemos confiarnos de que lo que conocemos de un vado, de un riachuelo, se nos convierte en algún momento en una llena de río que pueda provocarnos algunos daños, algunas muertes entre las personas. Igualmente, todas las instituciones de gobierno deberían de revisar el estado de su infraestructura, sus techos, etcétera, para garantizar de que tengamos el menor impacto posible de la lluvia durante este periodo. Tenemos que trabajar también en que desde el Comupred podamos tener un equipo de compañeros que puedan hacer una evaluación rápida de los efectos que puedan tener las lluvias, de tal manera que podamos colaborar en que desde el nivel nacional hasta el nivel municipal hay una cadena de información, pero también una cadena de respuesta y apoyo para que la población reciba la atención que se merece. Debemos revisar los sistemas de información que utilizamos en estas circunstancias. Como SINAPRED hemos venido avanzando. Nosotros esperamos que poco a poco vamos a ir utilizando la plataforma digital que hemos utilizado en los simulacros, de tal manera que podamos ir avanzando en este punto. En síntesis, debemos de crear las condiciones necesarias para estar preparados. Desde las medidas de prevención que hemos insistido o hecho énfasis, tanto a nivel de la familia, de la comunidad, como a nivel municipal, como las medidas de previsión que tienen que ver con cómo vamos a responder, cómo prevemos que vamos, con qué recursos vamos a responder, de qué manera debemos estar organizados para responder ante unas situaciones de crisis. Hay que insistir que el impacto negativo está en relación directa en la medida que no nos preparemos para estas circunstancias. Y el tema de la preparación, quisiéramos sugerir que se le dé el mayor énfasis posible. No basta con que la gente sepa teóricamente cuáles son los riesgos, no basta con que la gente sepa teóricamente cómo poner en práctica una evacuación, sino que hay que ejercitarla, hay que desarrollarla para que vayamos realmente teniendo capacidades de respuesta ante cualquier situación. El documento al final presenta un cronograma. Esta mañana iniciamos estas actividades con una conferencia de prensa. Esta grabación lo que les quiere es llevar estos elementos que nos permita para que todos tengamos una misma visión de cómo enfrentar las situaciones. De tal manera que les pediría que en cada CODEPRED revisen el cronograma, lo ajusten a sus realidades. Se esperaría que ya comencemos a partir de este fin de semana, ¿verdad?, con asambleas, reuniones desde las comunidades donde vayamos motivando a la población a estar incorporada en toda esta actividad preventiva desde el hogar, desde la comunidad, desde los municipios. Quiero, para finalizar, también decirles que se les envió un documento que se llama Recomendaciones para la Familia y Comunidad para reducir el impacto de las lluvias. Este documento, su contenido, la mayor parte de ustedes ya lo conocen. Lo que tiene de cualidad es que organiza todas las ideas de cómo debemos prepararnos antes de la lluvia, cómo debemos actuar durante la lluvia y qué hacer posterior de la lluvia. Está pensado desde el punto de vista de recomendaciones para las personas, para las familias, para las comunidades, para los gobiernos locales, en fin, para las instituciones, para que todos tengamos una misma visión de cómo comprender y organizarnos para atender determinadas emergencias que nos puedan presentar este periodo lluvioso. Esperamos que podamos estarlos acompañando en este proceso de preparación. Desde SINAPRED Nacional estamos ya organizándonos para que la próxima semana les estemos visitando en las cabeceras departamentales para ir revisando con ustedes cómo están avanzando en los planes de preparación ante la lluvia del próximo periodo. Muchísimas gracias.